en este mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis reténlo hasta que yo venga. Al que venciere yo guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor, por tus misericordias. Pedimos tu dirección, Señor. Tu palabra va a ser predicada, y te pido que tomes el control y las mentes de todos los que atenderán tu mensaje, para que sea tu Espíritu Santo el que redarguya y el que lleve ese mensaje al corazón, y que pueda hacer la obra esperada, Señor. Mi vida en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Evidencias de una iglesia saludable. Estamos viendo la tercera parte. Esta es de todas las cartas que son enviadas a las iglesias en Asia, es la más extensa, la carta a Tiatira. Dios nos ha estado hablando acerca de las evidencias de una iglesia saludable. Esta carta, como lo hemos estudiado, mis hermanos, está dividida en dos partes. Da como un diagnóstico médico. Hay un grupo de personas enfermas dentro de la iglesia y otros que están sanos. Y Jesús siempre, como el Dios de la iglesia, el Señor de la iglesia, siempre va a hacer un diagnóstico de lo que sucede dentro de la iglesia y va a atender la necesidad de lo que está pasando en la iglesia. Vamos a tener un poco de introducción. Dice el versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Habla del responsable, del encargado de la iglesia. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y aquí nos habla quien escribe la carta, es Jesucristo. Versículo 19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí encontramos 5 evidencias de una iglesia saludable. Encontramos el amor, la fe, la paciencia, el servicio y por último el crecimiento. Estas son 5 evidencias de una iglesia saludable. Y son evidencias saludables. Todos somos llamados a imitar estas 5 evidencias. Tenía la iglesia en Tiatira esas 5 evidencias. Jesús se las resalta y elogia estas 5 evidencias. Pero luego comienza a hacer el diagnóstico y comienza a marcar que algo está pasando en la iglesia en Tiatira. El versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Habla de una iglesia que toleraba una cierta doctrina y que estaba permitiendo que eso se inmiscuyera dentro de la iglesia y estaba afectando a los miembros de la congregación. El versículo 21 habla de una advertencia que Jesús le hace a esta iglesia. Y dice: y le he dado tiempo, ¿para qué, hermanos? Y esto nos enseña algo. Cuando la iglesia, de manera simbólica o de manera local, como estamos aquí, está viviendo
momentos de coqueteo con el pecado, siempre Dios va a llamar al arrepentimiento. Y puede ser esta mañana para nosotros. Porque siempre Dios en su misericordia va a llamar al hombre, a la mujer, a que se arrepientan de aquellas cosas que Él señala que están mal. Y le llamó y le dijo a la iglesia que le estaban dando tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y esto es lamentable y esto es triste. Sucede mucho en las personas, en las iglesias. Dios habla, Dios señala, Dios marca el área de nuestra vida que está mal y uno solamente dice, sí, Señor, pero no pasa nada. O hacemos como el niño que una vez ilustrábamos, el niño parado. ¿Se recuerda? Estaba la mamá con su hijo, iban a comer y el papá le dice, hijo, vente, vamos a comer. Y el niño dice, no, mamá, así me quedo. Que te vengas a comer. Insiste 3, 4 veces, hasta que la quinta vez el papá lo agarra y lo sienta a la fuerza y le dice que te sientes porque hay que comer sentado. Y comienza el niño de mala gana a comer sus alimentos. Y después de 5 segundos contesta y dice, sí, papá, pero por dentro estoy parado. Es decir, asumimos o aparentamos un cambio, pero por dentro no hay una disposición. Y esto le pasó a la iglesia de Tiatira. Versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación las consecuencias del no arrepentimiento a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, ¿qué, hermanos? Y esto es muy importante. Hace rato hablaba nuestro hermano Jordan acerca de la vocación. Algo que tenemos que entender nosotros como iglesia del Señor es que dentro de la vocación tiene que haber un temor de Dios. La conciencia que Dios nos está viendo y que Él conoce nuestros pensamientos, que Él escudriña nuestra mente y que a Él no podemos engañar. Y ya hemos hablado muchas veces acerca de ese cuartito que tenemos de trinkets. Todos tenemos en lo natural un cuartito donde tenemos las cosas que no nos sirven. Y ese cuartito metemos tantas cosas que muy pocas veces lo hacíamos y está oscuro. También sucede en lo espiritual. Tenemos por ahí algo escondido, algo que no queremos que nadie lo sepa. Puede ser orgullo, puede ser mentira, qué sé yo. Pero ese cuarto Dios lo conoce. Y sabe lo que allí esconde cada uno de nosotros. Por eso es que dice que Él escudriña la mente. ¿Y qué más, hermanos? Y el corazón. Entonces tenemos que tener cuidado porque al final no podemos ocultar nuestra manera de vivir de Dios. Dice el versículo 24, bueno, el 23, y os daré a cada uno, ¿qué dice, hermanos? Y esto nos habla que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso va a cosechar. Es decir, tú no puedes cosechar manzanas si estás sembrando peras. Todo lo que tú estás construyendo o haciendo, lo que yo estoy haciendo, voy a cosechar. Pues es muy importante saber que cada acción que hacemos o que dejamos de hacer va a traer una recompensa en el tiempo de Dios. Porque nadie está oculto bajo el sol. Versículo 24. Viene el mensaje al grupo de personas o de cristianos que están sanos. De versículo 20 hasta el 23, hasta el 23 habla del grupo de personas o cristianos que están en una área donde están mal. Dice el 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo que no os impondré carga. Es decir, a ustedes que están sanos, no voy a ponerles o no voy a llamarles la atención. Solamente voy a pedirles algo que está en el versículo 25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta cuándo. Ahora, ¿qué es lo que tenía la iglesia en Tiatira? La respuesta está en el versículo 19. Fe, amor, paciencia, servicio y crecimiento. Esos 5 evidencias le dice a la iglesia que, hermanos,
Eso reténlo. Ahora, ¿hasta cuándo? Según el texto, hasta que yo venga. Esas 5 evidencias le remarca a la iglesia que deben de permanecer en ellas hasta la venida del Señor. Y eso va para usted y para mí en este lugar aquí en San Andrés Timilpan. Lo que es el amor, lo que es la fe, el servicio, la paciencia y el crecimiento, tenemos que mantenerlo hasta cuándo, hermanos. Ya sea que Él venga a nuestras vidas o que vayamos a Él, tenemos que mantenernos viviendo en esas 5 áreas que son importantes en la vida cristiana. Al grupo que estaba sano le dijo, eso que tú tienes como iglesia, eso que yo elogio, eso manténlo. No solamente un día, todos los días hasta el encuentro con el Creador. Ya vimos entonces, hermanos, que la iglesia en Tiatira, Jesús le dice y le habla que retenga esas 5 evidencias. Ya vimos hace 8 días, vimos el amor primero, vimos la fe. Vamos a ver hoy el servicio con la ayuda de Dios. No me quiero detener mucho en lo que ya vimos, pero voy a pedirle que me acompañe a buscar una cita que está en Éxodo 32. Dejo un apartado ahí y vamos a regresar constantemente. Éxodo capítulo 32. Vamos a ver esta mañana con la ayuda de Dios la tercera evidencia de una iglesia saludable. La palabra servicio que encontramos en Apocalipsis 2, 19, viene del griego diaconía, que tiene que ver con un ministerio. Pero quiero llevarlos a un pasaje importante, hermanos. Sabe que estaba leyendo durante la semana algo que tiene que ver con el mundo posmoderno que estamos viviendo en la actualidad. Un mundo subjetivo, donde cada quien interpreta las cosas a su manera. Es una característica de la posmodernidad. No hay verdades absolutas, cada quien lo interpreta, lo que para ti es bueno, para mí puede ser malo. Y dentro de ese subjetivismo se encuentra lo que es la lógica y lo que es común. La posmodernidad no entiende de lógica o de algo que es obvio, porque no existe en un mundo relativo eso. Porque para lo que a ti es lógico, para mí no puede serlo. Y viceversa. Lo que para mí es obvio, para ti no puede serlo. Y de eso entra lo que es el servicio. Y eso es muy diferente a lo que encontramos en la palabra de Dios. Para mí es muy obvio que si estoy aquí en la reunión con ustedes, para mí es obvio o lógico que no puedo estar comiendo cuando estoy predicando, ¿verdad que sí? Pero para el mundo posmoderno eso es relativo, puede ser bueno, puede ser malo. Encontramos en Éxodo 32 un pasaje muy importante, donde entra lo relativo, lo subjetivo, y que eso puede dañarnos si no llegamos a la verdad absoluta de Cristo Jesús. Dice el versículo, vamos a leer el 18 del 31 y luego entramos al 32. Y dio a Moisés, hablando de las tablas de la ley, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Recordemos que Moisés sube al monte Sinaí y está por un tiempo, el pueblo está a las faldas del cerro o del monte y se desespera en ese tiempo. Está Moisés en comunión con el Padre y le está diciendo los 10 mandamientos. Versículo 1 del 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos ¿qué? Dioses. Mire, hermanos, algo que le sucedió a Israel en el desierto, que estuvo 40 años, trató Dios con Israel por 40 años, los saca de Egipto para tratar con cada uno de ellos, enseñarles que Él es el Dios. Pero de ese 500,000 de personas, o un poquito más, nunca salió Egipto de sus corazones. Eso es lo triste. 40 años y siempre estuvo cada judío en su corazón extrañando las cosas que vivió en Egipto. Y eso nos habla a nosotros de lo mismo. Que puede haber el caso de muchos en este lugar que Dios los sacó del mundo, los trajo a la libertad en Cristo Jesús, pero aún en sus corazones están deseando y conviviendo con el mundo de donde Dios nos sacó.
Dios nos libertó en Cristo Jesús, pero en el corazón de la persona aún sigue existiendo el mundo, porque lo extraña, porque lo busca. Y encontramos aquí a Israel que extrañaban a los dioses, porque Egipto era un imperio de muchos dioses. Dice el texto, le piden a Aarón que les haga dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Vamos al 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos, vea la oscuridad que vivieron. Él es el sacerdote. Los seguidores le piden que haga dioses y él no discierne que el único Dios es el que está en los cielos, sino que él se deja llevar por los pensamientos de ellos. Y les dice, tráigame los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Sí logra ver una confusión total. Porque atrás en Éxodo 20, Dios le da al pueblo los 10 mandamientos y dice el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos conocían ese mandamiento, ya habían recibido. Pero encontramos en el 32 que entonces ellos se les olvidó ese mandamiento. Y tanto el pueblo como el sacerdote comenzaron a caminar en algo subjetivo. Dice el versículo 4, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. ¿Qué hizo, hermanos? Un ídolo. Juan Calvino dice que el ser humano es una máquina de hacer dioses. Apenas tienes uno y haces otro. ¿Y sabe por qué el hombre hace dioses o hace ídolos? Porque los ídolos no hablan, los ídolos no dicen nada. Y usted puede hacer un ídolo y ponerlo en la pared y ese ídolo nunca le va a hablar. Pero cuando usted toma a Dios o cuando usted viene a Cristo Jesús, usted va a encontrar en Dios su palabra que te va a hablar y me va a hablar a mí en aquello que estamos mal. El Dios que adoramos, el Dios que servimos es un Dios que nos dice cuando vimos la palabra en que estamos mal. Y eso nos habla de un Dios vivo. Entonces, los hacen dioses, dice el versículo 4, un becerro de oro. Entonces dijeron, Israel, vea lo complicado de esto, lo subjetivo de esto. Dice el versículo 4, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, ¿eso era verdad, hermanos? ¿Quién sacó a Israel de Egipto? Ve una mente cautivizada, esclavizada, oscura. Comienza a caminar en un espacio donde no hay claridad. Y esto le pasó a Israel. Versículo 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta. ¿Para quién? Sí logra ver que Aarón, después de que edifica o hace el becerro de oro, dice, ahora esto va a ser ¿para quién? Para Jehová. Ahora, ¿eso era cierto? ¿Sabe que esto no sucede? Y aquí es donde Dios quiere hablarnos del servicio. Muchas veces podemos estar haciendo cosas según en nuestro criterio está bien delante de Dios. Pero muchas veces eso que hacemos está fuera de lo que la Biblia establece. No es lo que pensemos o lo que inferimos, es lo que la Biblia dice. Porque si tú piensas y tú dices y tú crees, vas a entrar en un terreno de lo subjetivo y lo relativo. Y entonces vas a comenzar a vivir engañado, una vida sin crecimiento, una vida sin fe, una vida sin servicio. Porque entonces tú dejas que eso relativo comience a abrazar tu mente y comienzas tú a vivir una vida en tu manera de pensar que es dedicada a Dios. Vamos a regresar al texto de Apocalipsis capítulo 2.
versículo 19. Yo conozco tus obras, le dice. Amor, ahí la palabra amor es ágape en el hebreo, pero lo que quiere Dios hablar ahí es la motivación, ya eso ya lo vimos. Es decir, la manera de cómo hacemos las cosas. ¿Cuál es la motivación por la cual yo hago lo que hago? ¿Es por amor o es para que yo sea visto por los demás? Lo que Dios quiere aquí hablarle a Tiatira es cuál es la motivación por la cual tú haces lo que haces. ¿Lo haces por un amor recibido en Cristo Jesús o lo haces por un interés? Y de ahí salen muchas preguntas que hace 8 días hablábamos. ¿Por qué te congregas? ¿Por amor a la obra de Cristo Jesús? ¿O te congregas por entonces, porque tu conciencia te remuerde y tú necesitas estar cerca o de vez en cuando de un Dios que te hable? ¿Cuál es la profundidad de la razón por la cual tú eres movido en las cosas por amor? Y luego viene fe, que es pistis, pero que viene más inclinada hacia la palabra pisteo, que significa fidelidad. ¿Por qué tú le eres fiel a Dios? ¿Por un interés? ¿Cuál es la motivación principal? Y luego a partir de ahí viene la tercera, que es servicio. Pero lo que es el amor y es la fe, es la plataforma del servicio. Si en tu vida no hay un amor genuino, una fe genuina, tu servicio va a ser defectuoso, va a ser subjetivo. Vamos a ir a Deuteronomio, acompáñenme, capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver entonces qué significa el servicio absoluto de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra servicio del griego diaconía significa todo el servicio que la iglesia había realizado por la causa de Cristo Jesús. Vamos a ver entonces cuál es la motivación o cuál debe de ser la motivación de acuerdo a la Biblia en cuanto al servicio a Dios. Dice el versículo 13, no, el capítulo 13, versículo 1. Y cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosles. Pongan mucha atención. Casi siempre, hermanos, se tiene un concepto muy diluido, muy limitado en cuanto al servicio. Y pensamos que servir a Dios solamente es el que predica o el que canta. De acuerdo a la Biblia, el servicio tiene que ver también con la adoración y alcanza todos los niveles de las personas. Es decir, por ejemplo, la hermana que es ama de casa, como esposa, tú estás sirviendo a Dios. Si tu papel como esposa es el correcto, por ejemplo, eres atenta como lo maneja Proverbios, tú estás ahí glorificando a Dios en tu servicio. Los jóvenes que están estudiando, otro ejemplo. Ellos están sirviendo en ese momento a Dios dentro de sus estudios. Tienen que ser ellos responsables en sus estudios. Porque esa es la manera como ellos sirven a Dios. Y cada uno, el varón en su trabajo como padre de familia, y cada uno sirve donde estamos o donde Dios nos tiene. Dice el versículo 2, algo muy importante. Siempre en la idolatría tiene que haber un servicio. Ve al 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué dice, hermanos? Fíjese. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. 4. En pos de Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Andaréis. Ahí es muy importante ese verbo. Al que temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis, ¿qué dice, hermanos? Ahora, hay una consecuencia, el escuchar y el temer a Dios. A él, ¿qué, hermanos? Serviréis y a él seguiréis. Dentro del servicio que escribe el mensaje a Tiatira, después del amor y la fe viene el servicio. Tiene que ser algo continuo delante de Dios. Es un ministerio en el cual no podemos descuidarlo. Tenemos que ser conscientes porque Dios dice en su palabra que a ese Dios hay que escucharle, a él serviréis, es decir, a él ministraréis por la causa de Dios
y a Él le seguiréis. Ahora vamos a ver cómo va a ser ese servicio. Allá adelante en Josué 24:14. En Josué 24:14, entonces nos describe cómo va a ser el servicio que Jesús exalta a Tiatira y que somos llamados hoy, en siglo XXI, a seguir nosotros ese modelo de evidencia. Ahora pues, temed a Jehová, siempre comienza con el temor de Dios, la conciencia de que Dios nos ve. Y servirle como hermanos. La integridad es la congruencia de lo que se dice con lo que se hace. Si tu papá le pides a tu hijo que sea honesto, ¿cómo tiene que ser el papá? Pero si usted le dice, hijo, viene el hijo y te dice, papá, fíjate que tocan la puerta y es el compadre, es tu compadre. Va el papá y le dice de manera inconsciente, ¿sabes qué? Dile que no estoy. ¿Le está enseñando el padre a qué? A mentir. Y luego tú como padre, mañana a tu hijo le exiges a que no te mienta. Y dices, ¿por qué me mentiste? Bueno, tú le enseñaste. Tiene que ser un servicio con integridad. Y si entonces a Dios lo servimos en el área en el cual estamos, llámese esposo, esposa, hijo, estudiante, padre de familia, etcétera, tiene que haber una integridad, mis hermanos. ¿Sabe por qué las iglesias hoy están vacías? Por muchos malos testimonios de personas que dicen ser cristianos, pero no viven como cristianos. Y usted y yo, en este lugar donde Dios nos tiene, de acuerdo a Mateo 5:13, somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Y somos llamados a conservar en nuestra vida las verdades del Evangelio. Y entre ellos es la integridad. Hoy, en este mundo, hacen falta mujeres y hombres con integridad. Necesitamos líderes con integridad. Hombres y mujeres capaces de servir a Dios y lo que Él enseña en su palabra. Y no doblarse. ¿Por qué la gente no quiere ir a las iglesias? Por personas que no tienen integridad. Desde los líderes que se roban o toman lo que no es de ellos. Y podemos hablar de muchos ejemplos. Pero de acuerdo a la Biblia, tiene que ser el servicio con integridad. ¿Y en qué, hermanos? Y fíjese que algo muy importante. A veces muchas personas no han logrado entender. La omisión también es una mentira. Si alguien no te pregunta, por ejemplo, si yo pido prestado un carro a alguien, y yo lo llevo y lo voy manejando, y de repente alguien viene y me pega, y le pega al carro, y yo voy y entrego el carro prestado, y luego viene el dueño y me dice, oye, ¿sabes qué? Mi carro amaneció, ¿cómo se llama? Chocado. ¿Tú lo chocaste? Yo le voy a contestar, no. Pero eso es una mentira, ¿por qué? O es una verdad a medias. ¿Por qué a medias? Porque yo no lo choqué, me chocaron. Pero también yo omití el decirle que me chocaron. ¿Sí logra verlo? Entonces la omisión también cae en media verdad, por lo tanto es mentira. Entonces, aunque no te pregunten, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Oyes, sí, no me llevé el carro, pero cuando venía para acá alguien me chocó. No fue mi culpa, fue culpa de él. Yo te lo voy a pagar. Eso habla de integridad, mis hermanos. Y podemos hablar en muchas áreas. Entonces, cuando servimos a Dios, tenemos que hacerlo con integridad y en verdad. Hoy, en este lugar de Timilpan, como municipio, hermanos, Dios está levantando matrimonios. Somos pocos, pero que seamos íntegros y en verdad. Concluye el texto. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo se debe de hacer? Y verdad. Si logra ver que estamos en Josué. Recordemos que solamente 2 personas habían entrado a la tierra prometida. Salieron más de 600,000 judíos de Egipto. Solamente entró Caleb y Josué. Pero aún en la descendencia de ellos había Egipto en sus corazones. Qué triste. Y esto nos habla entonces de que los hijos que tú tienes
puede que tú les enseñes a ellos a tener en su corazón el sistema del mundo. Porque luego el papá le gusta la ranchera y le gusta el tipo de música. Y el hijo escucha o la hija escucha que al papá o a la mamá le gusta y pues también pone las suyas. Y ahí tienes el mundo en el corazón. Ahora, entramos en un terreno de lo subjetivo. Y usted puede decir, pastor, en la Biblia no dice no escucharás música de recodo. No lo dice. Pero es lógico y es obvio que no tendrás dioses ajenos delante de Dios. Si logra ver que en Jesús todo es absoluto, que aunque no está, pero por obvias razones y por lógica, no debes de poner a nadie en tu corazón que no sea Cristo Jesús. Aunque nadie dijo amén, es amén. Mateo 20:28. Estamos viendo la tercera virtud que Jesús elogia a Tiatira, el servicio. La motivación con el cual se hacen las cosas. Y tiene que ser con integridad y en verdad. Y también incluye hacer a un lado las omisiones. Ahora, Jesús nos habla del modelo de servicio en el Nuevo Testamento. Y podemos hablar muchísimo. Dice el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para qué. Para ser servido, sino para servir. Para dar su vida, ¿qué dice, hermanos? Esto habla de un compromiso y una responsabilidad. El servicio en Dios tiene que ver con responsabilidad y compromiso. ¿Sabe qué es lo que le tiene miedo a la gente hoy en la iglesia del Señor? A la responsabilidad y al compromiso de seguir a Cristo Jesús con tu vida. Eso es personal. Ser responsables es algo que te identifica como cristianos. Es parte del carácter cristiano ser responsable. Eso es parte del carácter, hermanos. Y también ser comprometidos. Que no vino el otro, ese es problema del otro. Yo lo hago porque a mí me salvó Cristo Jesús. Hoy somos muy subjetivos. Vemos al otro, no veas al otro. Ve a Cristo Jesús que Él te salvó y te perdonó. Y cuando Dios te pida hacer algo, no lo hagas porque te lo pide alguien más o porque alguien más lo hizo. Hazlo porque tú te sientes bien sirviendo al Señor. Eso se llama responsabilidad y compromiso. Ahora que estamos con el templo, Dios nos está probando a nosotros a ser responsables y a ser comprometidos con las cosas de Dios. Somos pocas familias y la gente puede preguntar cómo es que se ha construido ese templo. ¿Sabe cómo, hermanos? Con compromiso y responsabilidad. ¿Por qué? Porque si en el mundo te comprometes y eres responsable, cuanto más con las cosas de Dios, debemos de serlo. Alguien decía, pastor, no tengo dinero. Las cosas de Dios no todo tiene que ver con lo material. Habla de una actitud. Si no tengo, doy mi tiempo. Doy mi espacio. Porque todos somos llamados a participar en la obra del Señor. Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Habla de un compromiso y una responsabilidad. Vamos a Romanos 6:17, el apóstol Pablo nos habla también del servicio a la iglesia en Roma. Entonces, cuando Jesús resalta o exalta el servicio a Tiatira, tiene que ver con ser responsables por la causa de Cristo y por el Evangelio. Dice el versículo 17, Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis, ¿qué dice, hermanos? Es decir, cuando tú estabas en el mundo, cuando yo estaba en el mundo, de corazón hacíamos las cosas. Es decir, de corazón decíamos mentiras. O de corazón hacíamos las cosas. Pero ahora, dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a hacer, ¿qué, hermanos? Ahora que estamos en Jesús, vamos a hacer las cosas también de corazón. Pero de acuerdo a la justicia de Dios, no la mía, la que la Biblia enseña. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificar
Sión, presentad vuestros miembros, ¿para qué, hermanos? Lo que Pablo habla aquí es de que así como en el mundo, cuando fuiste al baile, te aventaste la cumbia y la salsa de corazón, hoy también sirvas a Dios de corazón. Con la misma entrega. Cuando alguien te decía, ¿sabes qué? Hoy hay fiesta en la casa del compadre, 1 hora te bañabas, te peinabas, antes te ponías guapo, guapa, ibas para el baile gozoso o contento. El domingo o el martes te levantes temprano, te arregles y digas, voy con todo el gozo a buscar a Dios. Y pasa lo contrario, porque si algo que identifica tristemente a la iglesia hoy es que el cristiano es muy impuntual. Llegamos después. Somos llamados a ser, hermanos, siempre ejemplo. Vamos a concluir en Colosenses 3:18. Y aquí probablemente voy a tocar los callos de muchos o de muchas, pero es necesario ir a la palabra, porque son verdades absolutas las que Dios quiere hablarnos. En cada una de las áreas como personas somos llamados a servir. Casadas, primero con las hermanas, primero las damas. ¿Están sujetas a qué, hermanos? Habla de sujeción. No la que sea esclava o que sea la sirvienta, no. Tiene que ver con sujeción, mis hermanos. Un matrimonio tiene que haber una plena y estrecha comunicación. Nadie se salga de su lugar. Casadas, está sujetas a vuestros maridos. ¿Por qué? En la medida que tú, hermana, se sujeta a su marido en esa área, usted está sirviendo a Dios y glorifica. No hace lo que usted quiera y no es una mujer anarquista. ¿Qué es eso? ¿O qué es el anarquismo? Cada quien hace lo que quiere. ¿Cómo conviene al Señor? ¿Cómo conviene en el Señor? Pues conforme a la palabra. Y luego los maridos, los hermanos, nos toca a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando amamos a la esposa implica el respeto. Cuando lo hacemos estamos sirviendo a Dios. Y eso glorifica al Señor. No le dice al hermano, agárrala a golpes, a groserías. Tristemente, aún mucha gente en las iglesias lo hace. Pero el llamado es amar a vuestras mujeres. Y no seáis ásperos con ellas. Y luego vienen los hijos. ¿Qué tienen que hacer? Obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando el papá llama al hijo, vete por las tortillas, hijo. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Pues obedecerlo. Ahí está sirviendo a Dios ese hijo. Está honrando a su padre, lo está respetando. Ahora, hablamos de hijos pequeños, pero ¿qué tal de los hijos grandotes? De 30 a 35, que ya la mamá está grande y le dice, oye, hija, ven a la casa, ayúdame en esto. Sí, mamá, ahorita voy. Y nunca va. Está sirviendo mal, sin integridad y sin verdad. Padres, 21, no exasperéis a vuestros hijos, no los saques de las casillas. Tengan cuidado con los hijos, seamos sabios. Porque hay padres que a veces echan a perder a los hijos o los exasperan con facilidad. No lo hagan o no lo hagamos. Para que no se qué, hermanos. Porque luego dicen, ¿para qué voy al templo? O tú lo invitas, ya está grande. No, ¿para qué voy? Si primero tú fuiste el causante o la causante de que él comenzara a desalentarse en las cosas de Dios. Esto tiene que ayudarnos a revisarnos dónde estamos. Y si Dios nos habla es para corregirlo y comenzar a caminar en su gracia. 22, siervos. Y usted puede decir, aquí ya no hay esclavos en este tiempo, pero sí hay empleados, que es el mismo término. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo, ¿y cuánto? Y todo lo que hagáis, hacedlo de qué? De corazón. Como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué dice? Pero Señor, tú no sabes qué tipo de marido tengo. Si tú supieras, tú lo escogiste.
Si ya estás en el matrimonio, cuando tú te comportas como buena esposa, como un esposo, de acuerdo a la palabra de Dios, tú estás sirviendo a Cristo. Y vas a recibir recompensa de acuerdo a la palabra de Dios. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay que, hermanos, aunque seas o seas el más guapo delante de Dios, vamos a recibir la recompensa. Voy a concluir con una historia, con unas palabras de Montgomery. Y describe una ilustración. Este hombre, un hombre de Dios, dice lo siguiente. Estaba un bote en un río tempestuoso, fuerte o tempestuoso. Estaba atado con una cadena al ancla. Y el río comenzaba a jalar ese bote río abajo. Y al río abajo había una cascada muy alta, de muchos metros de altura, que si al caer el bote ahí se iba a destruir. Pero lo que sostenía este bote es la cadena. Montgomery dice que el bote representa la vida del cristiano o la vida del ser humano. Y la cadena representa lo que son los mandamientos de Dios. Y él dice lo siguiente: si se rompen los 40 eslabones de esa cadena, ¿qué pasa? Se va el bote, se va la cascada y se destruye. Pero ¿qué pasa si se rompe solamente un eslabón? ¿Qué sucede, hermanos? Es decir, si tú pecas solo una vez o pecas 10 veces, todos necesitamos de Cristo Jesús. ¿Cuánto has pecado? Si tú pecaste más que el otro, o si uno solamente falló en una área, en esta mañana todos necesitamos de la misericordia de Cristo Jesús. Porque con un eslabón que se rompa, el bote se destruye. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Tú sabías que necesitamos, a veces no es del gusto esta palabra, pero es necesaria, Señor. Si vidas ha escuchado en tu palabra, te pido que tú seas obrando, Señor, porque con una falta o con muchas estamos lejos de ti, vamos a una destrucción total. Te pedimos en esta mañana perdón, Señor, si hemos fallado, y te pedimos que nos ayudes a dar un servicio con integridad y verdad. Señor, porque en eso glorificamos tu nombre. Te pido por esta congregación que podamos, Señor, crecer, que podamos madurar y llevar a cabo un servicio que glorifique tu nombre en donde quiera que nos desplacemos, en donde quiera que trabajemos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar.